Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 31. Vamos a seguir hablando, como hicimos a través de los coros, de las canciones de este Jesús, ¿sí? ¿De quién era este Jesús? ¿Todos tienen? Marcos, capítulo 8, versículo 27. Y salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Una de las divisiones que tiene este Evangelio, cuando nos ponemos a estudiar la Biblia, una de las divisiones que tiene el Evangelio de Marcos es justo en este capítulo, en este que acabamos de leer, ¿sí? A través de todo lo que viene diciendo Marcos en estos 7 capítulos anteriores, viene mostrando de quién era el Cristo. Y para esto él mostraba los milagros que él hacía, porque nadie podía hacer milagros, nadie puede hacer milagros si Dios no está con él. Así se le acercó el fariseo Nicodemo, reconociendo que estaba Dios con él y que era una persona diferente. Entonces, Marcos se encarga de mostrar lo que hizo Cristo: resucitar personas, sanar a ciegos que nunca habían visto, ciegos de nacimiento, y así diferentes milagros mostrando que realmente Él era el Cristo. Y después de este capítulo 8, empieza a responder otra pregunta: ¿qué es lo que vino a hacer Cristo a este mundo? Y siempre nuestro evangelio, lo que nosotros predicamos, va a estar basado en estas dos preguntas. Por más que ustedes no nos pregunten, nosotros desde este púlpito vamos a enseñar quién es el Cristo y qué es lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Si leemos unos versículos antes, estoy un poquito mal de la garganta, disculpen. Ya estoy mejor. Traje un poquito de agua para que todo lo que voy a hablar. Si leemos unos versículos antes, vamos al versículo 17, y ellos tienen un problema de entendimiento, y el Señor se enoja con ellos, y el Señor le hace unas preguntas bastante duras, le dice, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. El Señor con estas preguntas le hace ver a los discípulos que todo lo que habían hecho con Él, cuando estaba con Él, esos milagros, ¿no entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Así que el Señor desea hacer un retiro con sus discípulos, ir al norte de Jerusalén, como leímos a esta tierra, Cesarea de Filipo, una región que quedaba al norte de Jerusalén, al extremo arriba, y quiere ahí tener un retiro con sus discípulos para confrontarlas con estas dos preguntas: ¿quién es el Cristo? ¿Y qué es lo que Cristo vino a hacer? El Señor se aleja de las multitudes para poder tener este retiro con los discípulos. Y son las mismas preguntas que nosotros queremos que medites en esta noche. ¿Quién es el Cristo? ¿Y qué es lo que Cristo vino a hacer? Un dato importante es que este evangelio fue escrito primeramente para creyentes del primer siglo, ¿sí? De cuando comenzó la iglesia, y creyentes que vivían en Roma. Por eso es importante que en estas aldeas que el Señor elige para hacer este retiro, ni siquiera aldeas donde tenían la adoración a Dios, sino que eran aldeas idólatras, adoraban al César. El César era proclamado como Dios y tenían que adorarlo. Pero es ahí donde el Señor decidió hacer su retiro. Y los cristianos a los que fue dirigido este evangelio realmente tuvieron que también enfrentarse con estas dos preguntas: ¿quién era el Cristo?
y qué es lo que él había venido a hacer. ¿Era Cristo el Salvador del mundo? ¿Ese Jesús? ¿Ese hijo de carpintero que murió en esa cruz era el Cristo? Y eso tenían que responder en medio de persecuciones y en medio de arriesgar la vida. Mati nos decía en el devocional que nos mandó al grupo de la iglesia ayer, y realmente era locura escuchar este evangelio para romanos, para griegos, de que ese Jesús es el que salva. Y sí es lo que nosotros entendemos por la palabra de Dios. La salvación es a través de Jesús, y ese Jesús que fue crucificado. Por eso entender esto no era fácil. Nosotros lo leemos y decimos, pero ¿cómo no podían tener fe? No, no era fácil. No era fácil ni siquiera para los discípulos. Era ese Jesús, el que ellos veían tan simple, tan común. Hacía milagros, sí, pero después de eso no había nada más. Y encima de Nazaret, porque él era llamado Jesús Nazareno, o Jesús de Nazaret. Y Nazaret no se menciona en todo el Antiguo Testamento, no se menciona en el Talmud, en los Midrash, no se menciona en ningún libro judío. De una ciudad así. El César por lo menos tenía palacios donde ir a adorar. Iban al templo de César y era un lujo estar ahí. ¿Qué tenía Jesús en comparación que ofrecer? Estas eran preguntas cruciales para aquella época, pero también son preguntas cruciales para nosotros hoy. Y que tenemos que responder, porque es lo que vivía tanto hombres como mujeres de todos los tiempos. ¿Quién es Cristo y qué es lo que Cristo vino a hacer? Cuando están en ese retiro, el Señor les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? El Señor quiere conocer de boca de ellos qué es lo que la multitud decía. Pero el Señor sabía las cosas. Pero quería que ellos, de boca de ellos, y que ellos vayan manifestando qué es lo que la gente dice de él, qué es lo que pensaba. No de sus enseñanzas, no de sus milagros. ¿Qué piensan de Jesús? ¿Quién es? Y empezaron a contestar. Y quiero que también te hagas esta pregunta vos. ¿Y qué vas a contestar si alguien te pregunta quién es Jesús para vos? La respuesta a unos, Juan el Bautista, que ya había muerto, había sido decapitado por Herodes. Otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Tenemos que notar que la gente tenía un buen concepto de Jesús. Estos personajes que ellos mencionan son personajes importantes del pueblo de Israel, eran reconocidos, dejaron huellas marcadas en el pueblo de Israel, pero no se comparaban con Cristo. Tenían mucho respeto por el Señor, pero sus opiniones eran incompletas, no alcanzaban. Comparados con Cristo, no alcanzaban. Según la gente, él era uno más de los que venían a anunciar al Mesías, porque los nombres que menciona Elías y Juan el Bautista, entendemos por la Biblia que eran precursores, gente que venía a anunciar que venía el Mesías. Y para el pueblo Jesús era eso nomás. Otro más que venía a anunciar la venida de Cristo. Si volvemos unos 2 hojas atrás, por lo menos en mi Biblia, vamos al capítulo 6, vemos que lo que ellos entendían de Jesús no había superado las expectativas. Esto pasó muchos meses antes, y leemos capítulo 6, versículo 14, dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o algunos de los profetas. Como decimos nosotros, su entendimiento se había enfrascado, no había avanzado, no podían ver algo más de Jesús, que era algo más, que era diferente a todos los que ellos pensaban. Y hoy, 2000 años después de este acontecimiento, sigue pasando lo mismo. Si vamos a preguntar en la calle quién es Jesús, y van a tener diferentes opiniones. La más conocida ahí fue un revolucionario. Para los que les gusta la revolución, y fue un revolucionario de su época.
Otros van a decir fue alguien avanzado para su época. Otros te van a decir que fue alguien bueno. Y así vamos a encontrar diferentes versiones. Si vamos un poquito a las religiones, encontramos que ellos sí, quizás lo consideran como profeta, pero nada más. Por eso, Cristo es valorado, pero no alcanza con verlo como alguien más. Cristo y su evangelio es mal entendido, fue mal entendido en su tiempo, y también hoy en día es mal interpretado. Entonces el Señor ahora sí va contra los discípulos y le dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ya no importaba las opiniones de los demás, de las multitudes. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y pienso que esto, al hacerle estas dos preguntas, el Señor los quiere hacer pensar. A ver, vean chicos, vean los milagros, vean lo que hice. Entonces Pedro, el impulsivo, la voz del grupo, no hace esperar la respuesta. Tú eres el Cristo, le dice. En el relato paralelo de Mateo, que cuenta también este hecho, Mateo relata un poquito más de lo que dice Pedro en esa declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, del Dios vivo. Y así es como Marcos empieza su evangelio. Si van a Marcos capítulo 1, versículo 1, dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y esto es lo que Marcos quiere contar de Jesús, el Hijo de Dios, de que no era alguien más, algún profeta, no, Él era el Mesías, Él era el que ellos estaban esperando. Y el Señor en ese entonces, cuenta Mateo, que le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Sí? Bienaventurado eres porque eso que dijiste de que yo soy el Cristo, te lo reveló mi Padre. Como decía Mati en la apertura, Dios es el que da este conocimiento. No es la sabiduría humana, no somos nosotros. Es Dios mismo quien da este entendimiento de que Jesús no es otro que el Mesías, que el Cristo. Eso hizo la diferencia, la gracia de Dios. Dios revelando a su Hijo. Por eso, si en esta noche alguien puede entender esto, de que Jesús no fue un simple hombre, sino que es el Salvador que Dios ofrece a todas las personas, no somos nosotros. Es Dios quien te está mostrando el camino. Por eso, cuidado con la decisión que vayas a tomar. Si dejas la decisión para más adelante, le estás diciendo, no, hoy no quiero saber nada. Por más que sea respetuoso, por más que no digas un no rotundo, estás diciendo que no con esta actitud. Por eso te pedimos que puedas pensar bien lo que vas a responder en esta noche. Sabemos que nosotros sabemos que la gracia de Dios, como cantamos, está obrando en esta noche, para que este mensaje que es transmitido por simples personas pueda cambiar vidas, porque Dios que es el que cambia la vida. Este evangelio que predicamos es poderoso para cambiar. Los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador hace tiempo, sabemos que no es por nada bueno en nosotros. No es que nosotros nos acercamos a Dios, entonces Dios nos, mira qué buena persona, lo voy a perdonar. No, todos somos pecadores, todos ofendimos a Dios, todos merecíamos el castigo de Dios, pero en vez de eso recibimos la gracia de Dios, el perdón que Dios ofrece a todas las personas a través de Cristo. No fue por nosotros, es por Él. El versículo que leímos, el 30, dice, pero Él les mandó que no dijesen de esto de Él a ninguno. El Señor aceptó esta declaración, tú eres el Cristo, y para un judío escuchar estas palabras eran muy fuertes. Se estaba atesorando de todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, todo lo que estaba profetizado, y realmente era impactante, pero el Señor se hizo cargo de estas palabras, yo soy el Cristo. Pero les pidió que no contaran nada a nadie, que no lo hagan público. Esta declaración que Pedro hizo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es tan importante, porque el Señor dijo,
sobre esa declaración voy a edificar mi iglesia. Pero ahora le estaba pidiendo que no la divulguen, porque ellos habían comprendido, sí, Cristo es el Mesías, pero realmente no habían entendido todo lo que Cristo había venido a hacer. Y por eso empieza la segunda parte de este evangelio a contar lo que el Señor tenía que hacer, a revelarles lo que le iba a acontecer para que después no sea sorpresa para ellos. Pero explicarle esto, bueno, ya habían entendido que era el Mesías, pero después explicarle que el Mesías tenía que sufrir, no, era otro problema para ellos. Los discípulos y todos los judíos de ese entonces esperaban a un Mesías poderoso, alguien que venía a liberarlos de los romanos, no un simple carpintero, y encima que diga que iba a sufrir. Dice el versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre es un título del Antiguo Testamento para el Mesías, padecer mucho. Tenían que entender esto, que el Mesías venía a sufrir. Durante los 400 años de silencio que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, había surgido mucho la idea de esto del Mesías, que venía un Mesías poderoso, un Mesías vencedor, un rey que venía a gobernar. Pero en vez de eso reciben a un hijo de carpintero, de una ciudad remota. Por eso dice que el Señor empezó a enseñarles con claridad. Ya no le hablaba con parábolas, les hablaba con claridad lo que les iba a acontecer, para que puedan entenderlo bien, pero sabemos que no lo entendieron, incluso hasta cuando Cristo murió en la cruz, no lo entendieron. Era necesario, como Mati mencionaba, a estas dos personas que iban en camino de Maús, hablando con el mismo Señor resucitado, y ellos no entendían, y el Señor les abrió las Escrituras y mostró en todas las partes donde decía que el Mesías tenía que morir. Por eso estas palabras que el Señor le dice, es necesario, es necesario. No había otra forma. Si Dios podría salvarnos por lo bueno que nos comportamos, por nuestras buenas obras, no hubiera muerto Cristo en la cruz. La única forma de que el hombre y la mujer pueda ser salvo es a través de esa cruz. Alguien tenía que pagar el precio, pero ese alguien tenía que ser Jesús. Era necesario que Cristo muriera para corregir las consecuencias del pecado. Todos somos pecadores. Hay muchos que no aceptan esta idea que es pecado. No, todos somos pecadores. Todos ofendimos a Dios y éramos merecedores de la ira de Dios, del castigo. Pero Dios decidió castigar a su Hijo para no darnos el castigo a nosotros, sino aceptarnos como hijos. La Biblia es clara en esto, la paga del pecado es la muerte. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha y a través de un pago de muerte. Por eso Cristo vino a este mundo, a ofrecerse como el sacrificio por nosotros los pecadores. Ese es el mensaje del Evangelio. El justo muriendo por los injustos. El santo por los pecadores. Si vamos a Filipenses, un pasaje muy conocido que el Señor nos pide que seamos así como Él, el apóstol Pablo habla muy bien de esto, de la obra de Cristo y de lo que vino a hacer. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, del cual estamos hablando, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o diciendo yo no voy a ir a salvarlos. El Señor quiso venir a salvarnos, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era necesario. Pero no solamente tenía que morir, sino que tenía que resucitar. Por eso dice,
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esa es la obra completa. Él tenía, como leímos en Marcos, tenía que ser desechado primero por Israel, para que también la salvación alcance a todos los gentiles que somos nosotros, los que no somos judíos. Leímos esa parte que dice, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Ellos formaban el Sanedrín. Ellos fueron los que llevaron a juicio a Jesús. Y cuando escucharon que él dijo que él era el Cristo, dijeron, es digno de muerte. Ellos con juicios injustos juzgaron a Jesús el Cristo. Y lo mandaron a la cruz. Pero claro, estaban bajo el imperio romano, no podían darle muerte. Entonces es presentado a Poncio Pilato. Y Pilato quiere liberarlo, pero no. El pueblo y los líderes religiosos querían que muera. Y gritaban, queremos a Barrabás, no queremos a este Jesús. Y el Señor es crucificado. Ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo no venía simplemente a padecer, a sufrir mucho. Él venía a derramar su sangre hasta la muerte. Era necesario que muera, pero también era necesario que Él resucite. ¿Por qué? Porque tenía que mostrar que no era un simple hombre. Si Cristo moría y no resucitaba, era alguien más, era un charlatán más. Pero Cristo mostró con poder que podía resucitar, porque Dios le levantó de los muertos. Y como leímos en Filipenses, ahora Dios le levantó hasta lo sumo. Y delante de Él se va a doblar toda rodilla. Los que creímos, pero las personas que han rechazado a Cristo también se van a doblar un día. Pero ya va a ser tarde, va a ser para condenación cuando estén delante del trono de Dios para juzgar por sus pecados. Dios hoy por amor ofrece su gracia, ofrece el perdón y queremos que en esta noche puedas aceptarlo. Esto es lo que predicamos. Si vamos a los últimos capítulos de Marcos, capítulo 15. Versículo 24 dice, cuando les hubieron, cambió la voz, sí, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa, por qué estaba en la cruz, decía el Rey de los Judíos. Crucificaron también a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Se cumplió esto que el Señor había hablado de él. Llegó este momento que el Señor también, por el cual el Señor también vino a este mundo. Era necesario que alguien se sacrificara. Pero no podíamos morir cualquiera de nosotros. Tenía que ser alguien inocente, alguien perfecto. Y Él era la única persona. El 37 dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Murió en esa cruz. Después en el capítulo 16 relata que después de 3 días el Señor resucita. Y dice el versículo 6, fueron las mujeres que seguían a Jesús, fueron a llevarle aceites aromáticos, y encontraron a un joven, a un varón de ropas blancas. Y el versículo 6 dice, este varón les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron.
Y el Señor después también se aparece a todos los que le habían seguido, a sus discípulos. Y mostrando así que Él era el Cristo. Y ahí empezó también a enseñarles, y ellos pudieron entender un poco mejor que era necesario que Cristo muriera y resucitara. Y el Señor los comisiona en el versículo 15 y les dijo: "Y por todo el mundo predicad el Evangelio a toda criatura". Y eso es lo que deseamos hacer. Por eso hacemos nuestra reunión, para poder predicar de Cristo, para poder contarles a otros algo que nosotros también entendimos, que la salvación es a través de Cristo y nadie más. A través de ese que murió en la cruz hace tantos años atrás, Él puede cambiar las vidas de todas las personas. Él es la solución, como cantaba Luchi en su canción. Tenemos muchos problemas, pero Él no vino a solucionar nuestros problemas pasajeros. Él vino a solucionar el problema más difícil, más complicado que tenemos todas las personas. ¿Qué pasa después de la muerte? Después de la muerte sigue esto, no se termina ahí. Por eso la decisión se toma en vida, y queremos que puedas entender este mensaje, que Dios esté hablando a tu corazón, y que puedas ser valiente y que tomar la decisión de creer y aceptar a Cristo como tu Salvador. Si leen después los versículos que continúan de Marcos capítulo 8, el Señor le habla a la gente que lo seguía. No cualquiera sigue a Jesús. Versículo 33 dice: "Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate delante de mí, Satanás", porque Pedro le decía: "No, esto no te acontezca, no te conviene ir a la cruz". Pero el Señor sabía que para esto había venido. Le dice: "Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres". Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles". No es fácil ser cristiano, pero es una decisión de fe. Y el Señor nos fortalece y el Señor nos guía. Es una lucha contra la incredulidad, es una lucha contra el pecado, contra este sistema que nos quiere separar de Dios. Pero vale la pena, porque esta es una decisión eterna. ¿Quién es Jesús para vos? No importan las opiniones de los demás. ¿Quién es Jesús para vos? Esperamos que puedas ver que Él realmente no era un hombre común, sino que realmente era el Cristo, el enviado por Dios para salvar a toda la humanidad. Que el Señor les bendiga.